Al momento de operar el step, nosotros podemos identificar diferentes maneras y formas para tomar posicionamiento. Una de ellas es identificar la estructura. El mercado en una tendencia alcista me va a generar rompimientos estructurales, que son los populares BOS. Bien, esto ya ustedes lo tienen que saber porque siempre lo repetimos. Es lo que siempre se repite, lo que siempre se dice. Vamos a colocarlo por acá, son los BOS. Todos conocen esta información. ¿Qué debemos identificar cuando el mercado me genere un cambio estructural? ¿Cómo nos damos cuenta de eso cuando me hace un rompimiento de un soporte? ¿Cuáles son los soportes? Estos que están acá. Aquí tengo un soporte, acá tengo otro soporte y acá tengo otro soporte. Ojo, le estoy hablando en palabras que me entiendan de manera sencilla y fácil. Cuando la estructura, el movimiento del mercado me genera rompimiento de un soporte anterior, me indica un cambio estructural, que son los populares chocho. Yo lo escribo así, ¿vale? Entonces, a identificar estos choch, que son los cambios estructurales, inmediatamente en mi cabeza tiene que decir algo. Tengo habilitado un bloque de órdenes. ¿Cuál es el bloque? El bloque es la última vela antes de este movimiento, ya antes del giro. Vengo alcista, el mercado viene bajista. Esa última vela alcista me genera a mí un bloque, el cual yo voy a identificar. Ejemplo, puede ser esta zona de acá. Listo. Ahora bien, listo, ya conocí la estructura, ya identifiqué dónde me ocasiona el rompimiento, ahora qué espero. Para validar esta información, para validar esta manera de operar, porque no la voy a denominar estrategia, ¿ya? Simplemente es un concepto que identifiqué, se lo estoy transmitiendo para que ustedes lo practiquen, si les funciona, lo apliquen en su estrategia. Debemos esperar los retrocesos que me genera este impulso. El impulso que me ocasiona el rompimiento, él me va a generar retrocesos, los cuales para mí van a ser muy importantes, porque eso me va a indicar a mí si el bloque lo voy a habilitar para poder vender a futuro. ¿Qué debo esperar? Este movimiento me va a generar retroceso. Retroceso. Muy importante algo. Vamos a ver, vamos a ver. Atentos a algo. Todo movimiento que esté de aquí a acá hace parte del impulso. Hay muchas personas que he identificado que me dicen máximos y mínimos. Acá tenemos un máximo, que es este, y tenemos un mínimo, que es este. Todo lo que está dentro hace parte del movimiento de este impulso alcista. ¿Vale? Ahora bien, para poder validar lo que viene siendo el bloque de órdenes, ¿qué debo identificar? Que antes de que llegue a mi zona de bloque, él debe generarme techos iguales. Ustedes lo identifican como doble techos, triple techos. Debo tener techos iguales. En este caso, él me genera aquí techos iguales. ¿Por qué? El mercado, el índice, disculpen, tiene que venir siempre a mitigar esta zona. Siempre, chicos. ¿Qué pasa? Que esto es una manera de operar, de tener mucha paciencia. Si usted busca ser efectivo, tiene que tener paciencia, porque nosotros vamos a ingresar netamente cuando tengamos todas estas confirmaciones para validar un movimiento en largo. ¿Qué hace el mercado? Listo. Él sube, muchas personas dicen, se me fue el trade. No, el trade no se ha ido, simplemente que se está ajustando para buscar esa confirmación y poder ingresar en el bloque. ¿Cuál es el bloque? Este que se encuentra acá arriba. Él viene, me puede generar rompimientos de continuidad, ¿ya? Porque ya no es un chocho, simplemente es un boss bajista. Yo le coloco aquí un boss bajista, ¿vale? Y por acá, listo, me generó otro rompimiento. Válido. Ahora bien, ¿qué debo esperar yo? Que el mercado me genere el retroceso e ingrese a mi zona de bloque. Andrés, ¿eso sí lo hace? Chicos, siempre lo hace. Pero ojo al dato. Ahora, no voy a ingresar. Uy, discúlpenme, se me rodó esto ahora.
No voy a ingresar cuando el mercado me genere la primera reacción. ¿Por qué? Por el simple hecho de que esta manera de operar, Andrés Blanco la busca en temporalidades de 24, de 4, de 2 y de 1 hora. Por lo cual, este espacio que me genera el bloque va a ser muy amplio. ¿Qué debo esperar yo? Que el mercado reaccione en la zona y a partir de la reacción buscar otra confirmación en temporalidades menores. Me explico. El mercado entra. Listo. Uy, muy bien. Acaba de reaccionar dentro de la zona. Lo primero que tengo que observar es que el movimiento de la reacción, ojo, me genera un rompimiento de esa estructura con la cual llegó a esa zona. Identifico si me genera el rompimiento. Válido. Ahí está. Generándome un cambio estructural dentro de una tendencia mayor. ¿Vale? Porque estamos jugando dentro de una tendencia mayor. ¿Qué pasa? Que yo bajo de temporalidad. Ejemplo. Esto se me rodó. ¿Cómo hago? Déjeme ver. Ejemplo. Aquí estoy analizando en temporalidad de 4 horas. ¿Qué hago yo? Listo, el mercado empieza a reaccionar y en este movimiento yo bajo a 5 a 10 minutos. ¿Qué voy a buscar? Lo mismo. Tengo un impulso. Listo, el mercado me generó reacción. Ejemplo, acá abajito. Temporalidad, este es el bloque. Estamos en una temporalidad menor. Voy a escribir por acá, temporalidad de 15 minutos, ejemplo. Listo. Uy. Ahora, tengo reacción. Esto lo que lo voy a dibujar es este movimiento que está acá. Listo, el mercado viene, sube, entra, reacciona. Ok, esto es este pedazo que está acá, pero en una temporalidad menor. ¿Qué pasa? Que en temporalidad menor pueda que no se vea así, pueda que se vea de la siguiente forma. Llega, baja, llega, se va. ¿Ya? Lo que debo identificar es dónde me ocasiona el rompimiento. ¿Para qué? Para validar lo que viene siendo el bloque que me genera esa reacción en temporalidad menor. ¿Por qué? Porque ya pasa a reducir mi zona de bloque y ya es un poco menor, a diferencia a la que tenía en una temporalidad mucho más amplia. Listo. Ya identifiqué que la reacción que me genera dentro de mi bloque me hizo un rompimiento. Ahora, ¿qué debo buscar? El doble techo. ¿Para qué? Para validar la entrada y así tomar posicionamiento. El mercado tiene que hacerme retrocesos y después él va a entrar al bloque y ahí va a buscar un movimiento en largo. ¿Qué deben identificar ustedes? Esta zona. Porque el mercado siempre va a ir a manipular esos espacios que él hace, que él deja. El step es un índice que engaña demasiado. Mucha gente aquí empieza a vender. Ay, porque el mercado va cayendo, voy a vender porque sí. No, cálmense. Revisen, identifiquen si no tienen zonas de manipulación para que no se asusten. Porque hay personas que entran aquí. El mercado está acá, están asustados. Se les coloca en positivo, vienen acá y cierran de una. Y yo les pregunto, si aguantaste todo esto, ¿por qué nada más aguantas en positivo esto? Ojo, hay muchas maneras de operar. Hay gente que toma una entrada acá y ya y se despreocupa. Deja lo que puede perder en la cuenta y que pase lo que Dios quiera. O sube o baja, no tiene dos. O me voy a SL o me voy profit. ¿Ya? Hay otras personas que son un poco más detallistas y te dicen, listo, mira, aquí tienes una fuerte manipulación, por lo cual tú no puedes entrar acá abajo. Espera que el mercado te manipule y entras en una zona óptima. ¿Para qué? Para que vayas un movimiento en largo y tengas un trade un poco más limpio, sin preocupaciones, sin estrés, sin estar revisando el MetaTrader, solamente es tomo posicionamiento y dejo correr. ¿Por qué? Porque lo que ya estás haciendo está claro dentro del gráfico. Por eso es muy importante que ustedes practiquen esta información. ¿Les quedó claro? ¿Sí o no? Cuéntenme.
dudas, preguntas, inquietudes. Ahorita se lo estoy detallando un poco más desmenuzadito para que así ustedes lo entiendan y lo comprendan. Profe, el STEP tiene el día de hoy y ayer un movimiento similar al que está expresando, pero a 15 minutos. Sí, totalmente. Esa fue la entrada que tengo por acá. Esa entrada yo la tengo, mira. Yo tomé posicionamiento en realidad, pero me sacó en SL porque no le di el rango específico. Miren que no es mentira. Bueno, y los chicos que están conmigo, miren, ahí está. Yo la tomé, pero me tocó el SL y se fue. O sea, no le di tanto rango porque iba a dormir y dejé eso corriendo, pero miren cómo va. Ahora bien, esta información que está acá, mírenla aquí. Venimos a 4 horas. Tengo bloque de órdenes. Miren el tamaño del bloque. ¿Sí lo ven? Súper amplio. Miren eso. Yo abarco última vela antes con todo y mecha y me vengo para acá. Lo primero que observo es tengo reacción. Él viene, se mueve perfectamente. Muchos me dirán, ay Andrés, pero no generó rompimiento. Ojo, el final del impulso no es este, ni este, ni este, ni este. El final del impulso es este que está acá. No se equivoquen, porque pueden tomar una lectura mala y pueden salir en pérdida. Y este final me da un rompimiento con cuerpo de vela, pero el cual es válido. ¿Ok? Mucha gente dice que no, que aquí es el final. No, lo siento. ¿Por qué? Porque todo este movimiento está dentro de este impulso. Por lo cual, este es mi inicio y este es mi final de impulso como tal. ¿Válida la información? ¿Me genera rompimiento de un bajo? Sí. Ahora bien, debo identificar que en ese recorrido el mercado me haya dejado techos iguales. ¿Los tengo? Claro que sí. Velos acá. Tengo techos iguales. Ahí está. ¿Qué debo esperar? Manipulación. Andrés, ¿este bloque es válido? No. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, su impulso nunca me genera un rompimiento. Ay, pero me da rompimiento de estructura interna. Sí, él te lo respeta. Mira, aquí te dio reacción. Pero, ¿qué buscamos? Movimientos de continuidad. No buscamos un SPY, porque acá no cazamos SPY. Aquí buscamos netamente movimientos de continuidades. Por lo cual, invalido zona, porque sé que no me va a dar un movimiento de fuerza. ¿Y qué busco? Espero que el mercado me genere una reacción, míralo aquí, en el bloque de 4 horas. ¿Qué hacemos? Ok, bajamos a 15 minutos. Tengo la reacción en el bloque. Tengo la reacción en el bloque. Ahora, después que me brinde una reacción que debo identificar, que me genere un rompimiento. ¿Me genera un rompimiento, sí o no? ¿Ustedes qué dicen? ¿Lo hace o no lo hace? Por supuesto que sí. Miren, aquí está la estructura alcista. El retroceso me genera el rompimiento. Listo. Check en ese punto. Ahora, tengo que esperar que me genere doble techos, triple techos. ¿Por qué? Porque esa viene siendo zonas de manipulación. Aquí me lo hizo. ¿Qué pasa con esto? Miren todo el tiempo que ha pasado para tomar una posición. Y hay gente que prende la computadora y quiere entrar de manera inmediata. ¿Vale? ¿Qué hace el mercado? Me genera mi doble techo. Listo, yo lo identifico. Pan, saco mi herramienta para identificarlo o como ustedes deseen y digo, esto es zona de manipulación. No me puedo estresar. Tengo manipulación interna, se le dice liquidez interna, liquidez externa. La identifico ambas porque yo sé que cuando inicie a reaccionar él debe manipularme esta zona de acá. ¿Por qué? Porque aquí tengo una liquidez externa. Bien, entonces, listo, me lo genera. Ojo, mi bloque ya dejó de ser todo esto a buscar simplemente el último bloquecito. Último bloquecito. Aquí está. Miren cómo se reduce el bloque de 4 horas a lo que viene siendo, déjame borrar esto acá, de 4 horas a lo que viene siendo 15 minuticos. ¿Sí ven la diferencia? Y lo importante es esperar que reaccione. Listo, ustedes pueden tomar un posicionamiento. Ojo, yo me monté en el decisional antes, porque el mercado se me está viendo antes, me dio movimiento, pero en realidad tenía el TP acá abajo, así que salí a quien perdía, lo acepto. Aquí yo salí en SL, miren, me tocó el SL,
no pasa nada. Pero cuando quise revisar, yo dije, wow, impecable. O sea, la información está. Simplemente me falta que ajustar un poco y ya, no es más. Pero la información es la misma. No me puedo dar mala vida porque para salir un SL no pasa nada. Bien, ¿qué? Listo, déjeme borro esto. Llegó al bloque, se movió, lo agarró y miren a dónde viene. Ojo, no me salgo ni aquí, ni aquí, ni aquí. ¿Por qué? Porque aquí abajo yo identifico que tengo una liquidez que el mercado debe capitalizar. ¿Qué hizo? Lo capitalizó. Take profit. Ojo, esto que está aquí es la misma información que le acabo de explicar acá. ¿Entendieron? ¿Tienen dudas, preguntas? Adelante, chicos. La pueden hacer. Los leo sin pena. Aprovechen que somos pocos y les puedo explicar al 100% y al detalle. Esto es para ventas, para compra es lo mismo, solamente que hay que invertirlo. Vamos a ver si se invierte. Ahí está. Lo mismo, no es más. Simplemente es invertir y chao. ¿Vale? Para que no se preocupen. Geraldine entendió, excelente. César entendió, perfecto. Antonio, Adonis, cuéntenme, ¿entendieron? Perney, perfecto, entendió. ¿Y los demás? Faltan dos. Falta Antonio. Antonio entendió. Y Adonis. Adonis, confírmame. No te preocupes. Si sí, si no, tranquilo, estamos para aprender. ¿Vale? Ah, no me quedó claro algo, chicos, pregunten. La idea es que usted tenga el concepto claro para que cuando venga el gráfico, yo usted sepa cómo moverse. Ejemplo, Andrés, ¿y ahora qué va a hacer? Yo me vengo a 4 horas y reviso. Vamos a borrar, voy a borrar todo esto. Ok, ¿qué es lo principal que debo ver? Ok, aquí tengo zona de manipulación. Ojo, el mercado cuando vaya a subir va a venir a manipularme esta zona. Ahorita estoy en un movimiento bajista. Debo identificar principalmente el bloque de órdenes. Importantísimo identificar el bloque. ¿Cuál es mi mínimo? ¿Cuál es mi máximo? Pero si se dan cuenta, el inicio de todo esto está por acá. ¿Ya? Andrés, este de aquí, pero este de aquí no me genera rompimiento de este alto, por lo cual es muy complicado operarlo. Puede que me dé reacción, pero no reacciones que estoy buscando. Ya la reacción que busco es rompimiento de esta zona de acá arriba, ¿vale? Para que lo tengan muy en cuenta. Listo, en 4 horas, ¿qué estoy buscando ahora? Debo esperar, porque no tengo ni doble piso ni doble techo. Dejo esperar que el movimiento me los brinde. Cuando él me los brinde, ahí empiezo a tomar decisiones puntuales. Venimos al pasado, e identificamos qué ha hecho. Ya, no es más. Vamos a ver qué ha hecho, vamos a identificar, bueno, vamos bien al pasado para que me digan, ay Andrés, no. Vamos bien atrás y verificamos qué ha hecho. Tengo zona de manipulación. ¿Dónde está el bloquecito? Listo, miren acá. Manipula, listo. Aquí tengo un pequeño bloque. ¿Qué hizo a futuro? Retesteó, se fue. Es sencillo, chicos. Tanto compra como venta lo pueden aplicar. Ay, Andrés, Crash 300. Uy, ok, chicos, se activó ese 300. Estamos dentro en estos momentos. Esperemos que llegue al segundo punto y nos brinde el velazo. Aquí lo hizo, miren. Doble techo, manipula, llega al bloque, brinda reacción. No es más. ¿Vale? ¿Qué estoy buscando ahora con este C300? Que me dé una reacción a este bloque. Ya. Si me da la reacción a este bloque, estoy contento con eso. No es más. ¿Por qué? Porque ya él va a buscar el apoyo para seguir subiendo. Bien, para que lo tengan en cuenta. Pero esta información ustedes lo pueden aplicar a un volátil 75, a un volátil 50, a un volátil 100. Eso sí, practíquenlo, por favor. Practíquenlo tanto para que lo visualicen de esta manera súper sencilla. Esto no es de que sí, un día sí, un día no, no, de todos los días. Empiecen a identificar doble pisos, bloquecito, reacción. Doble pisos, manipulación, reacción. Esto es un bloque válido, esto no es válido. Ah, que este llegó hasta aquí. Ok, este bloque no me encanta. Tiene que hacer un rompimiento para yo entrar al 100%. Ah, que esta zona me hizo un rompimiento de este bajo.
Listo, esto me genera un bloque válido para operar. ¿Lo puedo operar? Claro que sí. Ahí está la reacción. Pero me brinda la confianza de rompimiento, a diferencia de este movimiento que me genera un doble piso. Este bloque que me genera de aquí a acá, yo no lo puedo operar. Por más que llegue, yo no lo opero. ¿Ya? Profe, ¿cómo ves B1? Vamos a ver uno rápidamente. Vamos a ver rápidamente B1000. B1, igual. Miren esto. ¿Qué tengo aquí? Manipulación. ¿Qué debo buscar? El bloque. Pero deben entender que este bendito índice, yo espero mejor que reaccione. No les voy a decir mentiras. Esperemos que reaccione y en base a la reacción tomamos posicionamiento, porque aquí va en caída libre. Y es muy complicado operar el boom mira así, ¿ya? Porque ustedes saben que esto suele extenderse hasta decir no más. Ya sabemos que está manipulando, listo, válido. Ahora aquí hay que identificar el bloque. ¿Dónde inicia todo? ¿Cuál es el bloque? ¿Cuál es el impulso que me hace una manipulación para yo validarlo y poder tomar una posición? Eso es lo que yo empiezo a preguntarme. Tengo que buscar cuál es el que me hace una manipulación o lo que ustedes denominan toma de liquidez y ahí yo tomo una decisión. ¿Ya? Pero mientras yo dejo que esto caiga mucho más y que ya venga por esta zona de acá, por estas zonas de acá. Puede reaccionar acá, en el bloquecito de acá, pero debo dejar que reaccione. Y dentro de la reacción que busco, el patrón. Él viene bajando, que me reaccione, una vela de fuerza que me supere esta zona de acá, que venga otra vez, me haga la manipulación, suba y nos metemos en el bloque. Él siempre lo hace, simplemente de tener paciencia. Entrar aquí es entrar cari serio, ya porque estamos buscando que todo esto es reversión. Estamos buscando movimientos en largo, ¿vale? Aquí hay que dejarlo, chicos. Hay que dejarlo en realidad. Vamos a ver, yo creo que reaccionó en zona de reversión. Vamos a esperar, le falta. Sí, ahí llegó puntualito, pero hay que seguirle esperando mucho más abajo porque tiene una fuerza bajista buenísima. Buena, buena, buena. ¿Vale? Así que chicos, no les quito más tiempo. Gracias por conectarse y nos vemos mañana. Bendiciones, chicos. Bye bye, se cuidan. Ah, chicos, además de eso, déjenme comentarle. Yo por acá, yo a ustedes siempre les muestro. La clase de la mañana yo la subí a YouTube, por si ustedes la quieren revisar. Aquí está, miren acá, cómo dominar el Step Index, pueden revisarla. Esta también la voy a subir como parte 2 de esta, para darle así como que la continuidad al tema. Así que nada, invitarlos que me sigan, me comenten, me den un like. Bendiciones chicos, nos vemos. Bye bye.